Lo que se dijo sin pruebas, parte 1. Dicen que hay amistades que no se rompen por peleas, sino por palabras que nunca se confirmaron. Por frases dichas a medias. Por miradas que juzgan antes de preguntar. Por silencios que pesan más que una discusión. Así terminó la amistad entre Julia y Marcos. Sin gritos. Sin despedidas. Sin una última conversación que explicara nada. Solo un día dejaron de hablarse. Y el tiempo hizo el resto. Cuando se conocieron, eran inseparables. Tenían 17 años y la sensación ingenua de que el mundo todavía era algo manejable. Se sentaban juntos en clase. Compartían audífonos. Se mandaban mensajes a cualquier hora, incluso cuando no tenían nada importante que decir. Marcos era fácil de querer. Sonreía con naturalidad. Tenía esa fama de chico confiable, amable con todos, querido por los profesores y admirado por sus compañeros. Julia, en cambio, era más reservada. Observaba antes de hablar. Elegía con cuidado a quien dejar entrar en su mundo. Y cuando lo hacía de verdad. Con Marcos fue así. Una confianza construida con calma. Una amistad que no necesitaba explicarse. Hasta que alguien empezó a hablar. No fue un rumor grande al principio. Solo un comentario suelto en un pasillo. Una frase dicha en voz baja, pero con intención. Que Julia hablaba mal de Marcos. Que decía cosas que no sentía. Que se aprovechaba de su cercanía. Nada concreto. Nada comprobable. Pero suficiente para sembrar la duda. Marcos no preguntó. Julia no supo que debía defenderse. Y así, el chisme creció sin que ninguno lo viera venir. Los compañeros comenzaron a mirarlos distinto. Las conversaciones se cortaban cuando alguno se acercaba. Las sonrisas se volvieron incómodas. Hasta que un día, Marcos dejó de sentarse junto a ella. Julia lo notó de inmediato. Pero no dijo nada. Pensó que era temporal. Que quizá estaba molesto por algo menor. Que pronto hablarían, como siempre lo hacían. Pero ese momento nunca llegó. Los días pasaron. Luego las semanas. Y al final, el silencio se volvió costumbre. Julia escuchó versiones que la destrozaron. Que Marcos había dicho que ella era falsa. Que no podía confiar en ella. Que se había cansado de su actitud. Marcos, por su parte, escuchó que Julia se reía de él. Que se burlaba de su buena imagen. Que hablaba a sus espaldas. Ninguno supo la verdad. Porque nadie se sentó a preguntar. Y así, una amistad fuerte se desmoronó por algo que jamás se enfrentó de frente. Cuando terminaron la escuela, cada uno tomó su camino. Diferentes ciudades. Diferentes círculos. Diferentes vidas. Julia aprendió a cerrarse más. A no confiar con facilidad. A cargar con la sensación de haber perdido algo importante sin entender por qué. Marcos siguió siendo el mismo para todos. Carismático. Seguro. Con relaciones fáciles. Pero nunca volvió a tener una amistad como la que tuvo con ella. Años después, el destino decidió volver a cruzarlos. Fue un día cualquiera. Una cafetería pequeña. Una tarde sin nada especial. Julia estaba sentada cerca de la ventana, leyendo sin prestar demasiada atención al texto. Hasta que escuchó una risa. Una risa que conocía. Levantó la vista de inmediato. Y lo vio. Marcos. Más alto. Un poco más serio. Pero inconfundible. El corazón le dio un vuelco. No de emoción. De memoria. Lo reconoció al instante. Cada gesto. Cada forma de moverse. Él, en cambio, no la reconoció. La miró como se mira a una desconocida interesante. Con curiosidad. Con atención. Julia bajó la mirada. Cerró el libro. Pagó rápido. No estaba lista para eso. No para él. Durante los días siguientes, comenzó a verlo más seguido. Mismo lugar. Mismos horarios. Marcos empezó a notarla.
primero de reojo. Luego con intención. Había algo en ella que lo atraía. Algo familiar, aunque no supiera por qué. Julia hacía todo por evitarlo. Cambiaba de mesa. Llegaba más tarde. Se iba antes. No porque le molestara verlo, sino porque le dolía. Él representaba una herida que nunca cerró. Un capítulo inconcluso. Una amistad perdida por palabras ajenas. Pero Marcos no se rindió. Un día se acercó. Con una sonrisa sencilla. Sin saber nada del pasado que los unía. Hola, dijo. Creo que te he visto varias veces aquí. Julia lo miró. Y por un segundo, estuvo a punto de decir su nombre. Pero no lo hizo. Puede ser, respondió, distante. Marcos se sentó frente a ella. Habló de cosas simples. Del café. Del clima. De la vida. Y sin saberlo, volvió a ocupar el mismo espacio que tuvo años atrás. Julia se mantuvo firme. Educada, pero fría. Cercana, pero inaccesible. Porque ella sí lo recordaba todo. Y sabía que acercarse a él significaba remover algo que nunca sanó. Pero Marcos, sin entenderlo, sentía que había encontrado a alguien distinto. Alguien que no se le entregaba fácil. Alguien que lo desafiaba sin decirlo. Por eso volvió. Una vez más. Y otra. Hasta que un día, le pidió salir. Julia dudó. Sintió miedo. Rabia. Nostalgia. Sabía que aceptar era abrir una puerta peligrosa. Pero también sabía que huir no la estaba ayudando a cerrar el pasado. Y aunque no lo dijo en voz alta, aceptó. Sin saber que esa cita no solo pondría a prueba lo que sentía ahora, sino que traería de vuelta lo que ambos creyeron enterrado para siempre. Dicen que el pasado siempre encuentra la forma de volver. A veces como recuerdo. A veces como persona. Julia lo sabía. Marcos aún no. Pero ese reencuentro no era casualidad. Era una deuda pendiente. Una historia mal contada. Y lo que estaba por suceder no solo pondría en riesgo una posible relación, sino que obligaría a enfrentar un chisme que, años atrás, ya les había robado demasiado.